Bueno, primero que nada saludos. La idea del presente video es hacer lo que es un análisis, lo que es del modelo de reconocimiento como tal. Sí, ya una vez que se ha explicado lo que cada uno de los pasos del programa, pues me gustaría hacer como un pequeño análisis de cómo es que funciona o la metodología seguida en la parte ya de lo que es el reconocimiento. Bueno, entonces vamos a empezar por lo siguiente. Hice una serie de bloques para ir explicando más o menos qué es lo que, cómo va desarrollándose o sea, cada uno de los pasos por los cuales va pasando la información para llegar a lo que es el modelo de clasificación. Entonces, en primer lugar, partimos de una serie de carpetas. Y esta es la parte generada por lo que es la parte del simulador. ¿Sí? Recordamos que cada tipo de falla era creada una carpeta que albergaba determinada cantidad de fallas. Falla 1 con, digamos, 100 cartas, falla 2 con 100 cartas, o ejemplos de falla hasta la 13. Bien. Entonces, cuando se va a realizar el proceso de entrenamiento del modelo, se pregunta el número de cartas a entrenar. ¿Sí? Entonces, se pide el número de cartas o ejemplo. Ese número de cartas por cada ejemplo va a ser, como tenemos 13 tipos de fallas, será 13 por el número de cartas. Supongamos que yo lo alimento con 100 cartas, pues voy a tener una serie de 1300 donde m va a ser igual a 1300. Quiere decir que va a tener un set de datos con 1300 cartas. ¿Sí? Entonces el set de datos en realidad es una matriz. ¿Sí? O se organiza como una matriz formada por 1440 más 1 columnas y m filas. ¿Por qué más 1? Porque recordemos que tenemos que cada carta está descrita por 1440 valores de corriente. ¿Sí? Es decir, la corriente censada cada minuto más 1, que es la parte que me indica qué tipo de falla es. Supongamos que tenemos un ejemplo que está descrito por dos características. ¿Sí? Entonces voy a tener una serie de datos donde tenemos tres valores conocidos y cada ejemplo está descrito por dos características. Entonces tendríamos algo como estos son números aleatorios, no tiene nada que ver, simplemente es para explicar un poco. Entonces esta va a ser el número de ejemplos, que es 3, por el número de características, que son 2, y cada uno de ellos tiene un valor conocido al cual se le puede clasificar. Entonces supongamos que este tipo de datos describe una clasificación de una clasificación de tres posibles valores. Entonces en esta parte iría, por ejemplo, este ejemplo corresponde a una falla, a un tipo de caso 1, esta corresponde a un tipo de caso 2 y esta corresponde a una de tipo de caso 3. Entonces esto es lo que, como se va a organizar la información acá. Se reciben las cartas, se organizan y se crea una matriz de las siguientes características. Aquí tenemos la dimensión, que para el caso concreto sería 1440, m, que es el número de cartas totales, por 1441. ¿Sí? Entonces aquí, después de que se tiene armada esta matriz de datos o set de datos, se aplica un proceso de estratificación. Entonces supongamos igualito con el mismo ejemplo. ¿Por qué se hace esto? Tenemos un m igual a 6. ¿Sí? Tenemos 6 ejemplos y descritos por dos características y pueden tomar dos posibles valores. ¿Sí? Digamos que es una clasificación binaria. Entonces puede ser el resultado puede ser un ejemplo con salida 0, un ejemplo con salida 1. Entonces digamos que tenemos, entonces aquí va a ser 1, 4, ¿sí? Característica 1, 2, 4,
y voy a tener, entonces en la manera en como se hizo en el programa como tal, pues el primero carga las cartas de falla 1, carga las cartas de falla 2. Entonces si se sigue esa misma metodología en este ejemplo micro, pues entonces digamos que los tres primeros ejemplos van a corresponder a una salida 0 y los tres siguientes van a corresponder a una salida 1. Entonces esto es lo que vamos a tener a la salida, ¿sí? Vamos a tener una matriz en donde de la posición, digamos que tenemos 10 ejemplos, entonces de la posición 1 a la posición 10 van a ser fallas del tipo 1, de la 11 a la 20 de la falla del tipo 2 y así sucesivamente. Entonces en una parte, por ejemplo en el punto 4, en el punto 5 se nos pide dividir la data en dos partes, un set de entrenamiento y un set de evaluación. Si nosotros dejamos la data como está, entonces cuando digamos que vamos a dividir 50 y 50%, entonces claro, son simplemente valores de ejemplo. Entonces voy a tomar 50% para entrenar y 50% para probar. Entonces aquí hay un error. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenando mi máquina de aprendizaje solamente con casos de resultado 0 y no estoy incluyendo casos de resultado 1. Y cuando voy a probar, voy a probar con casos que no tienen ningún tipo de representación en el entrenamiento. Entonces por eso lo que se hace es el proceso de estratificación, que no es otra cosa sino simplemente tomar la matriz y desordenarla de manera aleatoria. Por ejemplo aquí ven que está ordenada de falla 1, falla 2. Entonces en este caso en la primera posición va a estar una falla del tipo 7, del tipo 13. Entonces se desordena la data de la siguiente manera. Esta es la parte del curso 3. Un set de datos desordenados que va a tener la misma dimensión que el set de datos anterior. Ajá. Después de que se hace este tipo de estratificación, se pasa a lo que es un paso 4, que consiste en este set de datos que hemos definido, lo dividimos en dos partes. Una parte que son la matriz de características y otra parte que son el conjunto de resultados. Cuando hablamos de características de un problema son la serie de variables, la serie de variables que lo describen como tal. Supongamos que nosotros estamos evaluando la dimensión de un conjunto de tablas, por tener un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces dicha tabla va a estar el área, si queremos tener información, describir el área de una serie de tablas. Entonces obviamente las características que van a describir a este tipo de objeto van a ser su largo y su ancho, ¿sí? Entonces va a tener dos características que va a ser estas dos. Las características que describen la propiedad del problema como tal. En el caso en el caso de las fallas como tal, la falla va a estar descrita o caracterizada por lo que son sus corrientes de entrada, sus valores de corriente. Entonces su matriz de características van a ser este tipo de valores sensados. Y el vector resultados, que es, como ya lo dijimos, el tipo de falla al cual corresponde dicha falla. Recordemos que este es aprendizaje supervisado, entonces ya tenemos una serie de datos donde conocemos tanto las características como sus salidas. Entonces vamos a tener una matriz de características de dimensión el número de ejemplos por la cantidad de características y un vector resultado con este no es 1440, perdón, este es un resultado gemes, un vector con m valores. Entonces ya se tomó las cartas, se organizaron, se estratificaron, se desorganizaron, se dividió la parte en una parte de matriz características y vector resultados. Entonces después lo que hace se pasa a un paso 5. Un paso 5 es, una vez que tenemos este conjunto de datos divididos en características y resultados, se toma una porción para entrenamiento y una porción para evaluación. Entonces la porción de entrenamiento puede ser de 70, 80% y va a ser de evaluación, va a ser el restante o complemento para el 100%. Digamos, por un ejemplo, que tenemos el 70% aquí tenemos un 30%. Bueno, este set de evaluación pues también
A veces se subdivide también una parte de validación, otra parte para acondicionamiento de parámetros, pero simplemente dámoslo como un set de evaluación por ahora. Bien, entonces la parte del set de entrenamiento es lo que se le va a suministrar a la máquina de aprendizaje como tal. Bueno, en este caso pues como se trabajó con la máquina de soporte vectorial, pues el tipo de máquina va a ser de soporte vectorial. Entonces aquí es donde ocurre un proceso de entrenamiento que está descrito en este caso por el número de ejemplos de entrenamiento. No sé si recordamos que el desempeño de la máquina era afectado por lo que es el número de cartas con las que yo entreno. Vamos a ver aquí. Bueno, sí, ¿ves? Entonces, por ejemplo, en este caso, la curva de aprendizaje, vemos que en la cantidad de ejemplos de entrenamiento influye en el desempeño de la máquina. Y mientras mayor sea este número de ejemplos usados para entrenar, pues hasta cierto límite va a mejorar el rendimiento. En este problema en particular es así. El tipo de kernel, bueno, lo que es el tipo de kernel, el parámetro C y el parámetro gamma son ya características propias de la máquina de soporte vectorial. El tipo de kernel tiene que ver con un proceso interno que hace lo que es la máquina de soporte vectorial. En este caso, el tipo de kernel tiene que ver con un proceso que hace la máquina de aprendizaje de soporte vectorial, que hace como una especie de transformación o una transformación de las características o una nueva representación o llevarlas a una nueva dimensionalidad. Vamos a ver si aquí está. Sí, eso una explicación a modo general. Bueno, aquí está, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Este es el diagrama del esquema de una máquina. El espacio de entrada, que vendría a ser nuestros valores de corriente, basa un espacio característico. Un espacio característico tiene que ver cuando se excluyen datos erróneos. Pues en este caso, como es de un simulador, pues el espacio de característico va a ser el espacio de entrada. Bueno, también el espacio característico puede ser de repente algún tratamiento que se le da a la data en función de que veámoslo como si espacio característico, digamos que yo la máquina como tal la estoy alimentando, ¿sí? Estoy suministrando una serie de valores de un sensor, digamos que estoy sensando de un aparato eléctrico lo que es el voltaje y la corriente, ¿sí? Que vienen directamente de un sensor. Entonces estos van a ser mis características de entrada, pero para el problema que yo quiero resolver, aunque estos son los valores que estoy recibiendo directamente, yo necesito de repente, qué sé yo, valores de potencia, de valores pico, ¿sí? Entonces yo estos datos que tengo hago lo que es una especie le doy un tratamiento o lo llevo a un espacio característico, ¿sí? Que entonces, ¿por qué espacio característico? Bueno, espacio de entrada que estoy recibiendo directamente, y espacio característico vendría a ser, como su nombre lo indica, aquel conjunto de parámetros de valores que me van a caracterizar el problema, ¿sí? Entonces en este caso el problema no, en un ejemplo hipotético, no va a ser caracterizado por sus valores de voltaje o corriente, sino por sus valores de potencia, de valor pico, qué sé yo, valor RMS, una serie de valores. Entonces allí es donde juega este paso, que es el espacio característico. Muy bien. Después viene aquí lo que son los núcleos o kernel, que es una característica especial de lo que es la máquina de soporte como tal, que ese espacio característico me lo lleva a un conjunto ese espacio característico me hace una transformación y me lo lleva a otro conjunto de variables que van a estar descritas en base a lo que es unas funciones de similitud. Entonces esto se hace como para cuando los problemas no son lineales, o cuando existe no linealidad en la barrera que separan los problemas unos de otros. Entonces es como algo parecido a esto, ¿sí?
tenemos un rango de espacios de entrada y tener espacio transformado. Se les aplica una nueva dimensionalidad que les permite ser separados por hiperplanos. Bueno, esa es otra cosa más específica que no viene al caso, simplemente como una acotación. Y después de esos núcleos se viene lo que es el proceso de entrenamiento, que es un conjunto de pasos como minimización, optimización de parámetros intrínsecos, toda una serie de características que voy a pasar por alto porque en realidad para explicarlos tendría que detenerme un poco más y manejar una serie de conceptos que requieren tiempo. Entonces simplemente veamos que después de llegar a la máquina como tal, que se ve afectada por esta serie de valores, ¿sí? Por ejemplo, entrenamiento, tipo de kernel, parámetro C, que tiene que ver algo con el parámetro C, me ajusta problemas de ajuste y de sobreajuste. Entonces, bueno, voy a darles una pequeña intuición sobre a qué se refiere con esto. Yo no sé si recordamos un poco lo que es ajuste por curva. Así que bueno, tenemos una serie de valores, los cuales no conocemos la ecuación que los describe, pero entonces a través de curvas y un proceso de minimización y una serie de pasos se busca ya una curva que me describa dichos valores de la mejor manera posible y con el menor error. Entonces de repente pueden ser un ajuste de curva lineal, un ajuste de curva, qué sé yo, polinómica de este estilo o polinómica de este estilo. Entonces, cuando se habla de ajuste sobre ajuste, subajuste se refiere a cuando la curva no me describe en absoluto el comportamiento de la carta y me da un alto error. Y supongamos que va a ser la curva que yo ajuste, en la cual yo ajusté el ajuste de estos datos, lo hice y me dio esta curva. Entonces aquí va a haber sobreajuste porque el modelo planteado no se va a parecer en nada a los datos. Y ocurre otro caso, que es otro caso crítico, que es el sobreajuste, que cuando yo planteo una curva y la curva me va a describir casi que de manera muy exacta lo que son las curvas como tal. Entonces claro, uno debería tender a pensar que este modelo pues va a ser, uno debería buscar el sobreajuste, pero pues en realidad no, porque la idea de estos modelos son modelos regresivos. Bueno, en este caso el ajuste de curvas, entonces uno lo que busca es predecir un valor intermedio que no conozca. Entonces supongamos que si el modelo me lo describe así y el modelo de curva me lo describe así, pero el proceso, el valor que sigue es por aquí, pues entonces voy a tener un error porque se ha ajustado tanto a los datos que conozco que este dato no me lo va a predecir de manera incorrecta. Entonces por eso uno siempre busca que sea algo intermedio, que es por ejemplo suavizar esta curva. Entonces ya que no sea tan acentuada, sino digamos una curva que por ejemplo pase aquí por puntos medios, entonces me va a servir más esta curva para lo que es predicción y regresión que este tipo de curvas. Entonces ahí es donde se usa, donde juega el parámetro C. El parámetro C pues es un parámetro intrínseco a la función de costos de la máquina como tal. Bueno, aquí está, solamente voy a mostrarla, no voy a explicarla, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Entonces aquí está la función de costos más un término de regularización, ¿sí? Entonces bueno, aquí vemos, aquí está, que es este C que aparece aquí, que me va a condicionar esta parte. Y bueno, el parámetro gamma tiene que ver con parte de similitud, que es como un criterio de acuerdo a la ecuación del kernel, que me va a decir, o sea que me va a ajustar como digámoslo, como la como el criterio de que tanto se parece un ejemplo a otro. Entonces esto es para, uno lo va ajustando para bueno, esto se puede explicar de una manera más detallada, pero no voy a dejarlo hasta ahí. Bien. Entonces uno con esta serie de parámetros
de la máquina ajusta la máquina y me genera un modelo, ¿sí? Entonces este modelo va a ser alimentado con el set de evaluación. Bueno, aquí en realidad el modelo va a ser alimentado solamente con esta parte. Aquí hay un pequeño error. El modelo se alimenta solamente con la parte que son las matrices de características, ¿sí? Porque la prueba se hace suponiendo que yo contengo las características, pero no sé el valor al cual se clasifican. Entonces, en realidad el modelo se alimenta con esta no se alimenta. Y el set de evaluación debería ir aquí, ¿sí? A la salida del modelo. Entonces, se compara lo que es el set de evaluación, que son los valores conocidos, los valores reales que yo sé que tiene cada caso, los comparo con los valores que predijo el modelo. Entonces, al comparar el modelo predicho, el modelo clasificado, bueno, sí, también predicho, el modelo clasificado con el modelo real, pues yo puedo ver que también está funcionando mi máquina de soporte vectorial en este caso. Entonces, si el desempeño me parece adecuado, pues dejo el modelo como tal, y si no, pues entonces podría volver y empezar a ajustar alguno de estos parámetros, ¿sí? Entonces, eso es una de las partes del aprendizaje automático como tal. Es un ciclo de prueba, ajuste, prueba, ajuste, prueba, ajuste, hasta llegar a unos valores que sean aceptables. Entonces todo esto se hace con la finalidad de llegar a llegar a un modelo al cual, al un ejemplo desconocido, yo lo pase por dicho modelo y dicho modelo sea clasificado o catalogado en una de las categorías. Entonces cada ejemplo que yo suministro en este caso me lo va a asignar algún tipo de falla. En este caso son de la 1 a la 3. Entonces, entre un ejemplo, de acuerdo a las características, el modelo hace su proceso interno y me lo clasifica en algún tipo de falla. Digamos en la falla 1, la siguiente ejemplo me lo clasifica en la falla 7 y así por el estilo. Entonces, básicamente, así es como se tiene una idea de lo que es el proceso de entrenamiento como tal. Bueno, entonces ya con esto no me voy a extender más y me despido. Bueno, aquí está de repente, bueno, aquí está la parte del simulador, no sé, bueno, aquí está la parte de bueno, aquí en este material pues está descrito también lo que es los pasos, ¿sí? Entonces vamos a ver si de repente podemos ver algo de aquí. Bueno, aquí está la parte de entrenamiento, cada uno de los pasos y de las opciones. Entonces, no, eso sí no lo voy a explicar porque pues ahí está como el diagrama. Entonces con eso pues me despido y espero que les hayas dado como una idea o un entendimiento un poco mayor sobre lo que está pasando en la parte como tal, porque a veces pues uno usa librerías y eso y no entiende qué es lo que está ocurriendo. Entonces